Hay noches en las que todavía puedo sentir el peso de aquel sobre deslizándose por el mármol italiano, como si la superficie pulida de aquella mesa tuviera memoria propia. Recuerdo el sonido del vino derramándose sobre el mantel bordado, las manos de Sofía temblando bajo la mía, el olor a jazmín que entraba por las ventanas abiertas de la mansión mezclándose con el perfume caro de Valentina. Pero sobre todo, recuerdo el silencio que vino después, ese silencio denso y pesado que solo existe cuando todas las mentiras de una vida se derrumban de golpe. Porque durante 5 años yo había construido una vida entera sobre el silencio, sobre lo no dicho, sobre la distancia calculada entre quién era y quién fingía ser. Y esa noche, bajo la luz tenue de los candelabros de cristal, todo eso terminó. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para escuchar cómo continúa este relato que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Mateo Reyes y tengo 32 años, aunque algunas mañanas siento que cargo con el cansancio de alguien mucho mayor. No nací rico. No heredé nada. Lo que tengo hoy lo construí con las manos, con la mente, con noches sin dormir frente a pantallas llenas de números que bailaban como constelaciones incomprensibles para la mayoría. Crecí en Naucalpan, en un departamento de 2 recámaras donde mi madre cosía ropa ajena mientras mi padre conducía un taxi 12 horas diarias. Aprendí desde niño que el dinero no era malo ni bueno, era simplemente una herramienta, y como todas las herramientas, dependía de las manos que lo usaran. A los 19 años conseguí una beca completa para estudiar finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Mientras mis compañeros salían los fines de semana a Coyoacán o a las cantinas de la Condesa, yo me quedaba en la biblioteca analizando tendencias de mercado, estudiando modelos de inversión, tratando de entender los patrones invisibles que movían el dinero del mundo. No lo hacía por ambición ciega. Lo hacía porque había visto a mi madre llorar demasiadas veces frente a facturas que no podía pagar, había visto a mi padre regresar del trabajo con los hombros vencidos, había entendido que la pobreza no era un defecto moral sino una trampa estructural de la que solo se salía con conocimiento y disciplina. A los 24 años, con un préstamo bancario que me tomó 3 años liquidar y una estrategia de inversión que había pulido durante noches enteras, hice mi primera gran apuesta. Compré acciones de una empresa textil en quiebra que nadie quería tocar. 6 meses después, cuando la reestructuración funcionó, vendí esas acciones por 4 veces su valor. Ese fue el comienzo. No fue suerte. Fue análisis, paciencia, capacidad de ver valor donde otros solo veían ruinas. Durante los siguientes 4 años, repetí ese patrón una y otra vez, comprar lo que estaba roto, esperar, dejar que el tiempo y la estrategia hicieran su trabajo, salir antes de que la codicia me cegara. A los 28 años ya era millonario, aunque nadie en mi círculo cercano lo sabía. Seguía viviendo en un departamento sencillo en Polanco, seguía manejando el mismo Volkswagen Jetta del 2008 que había comprado de segunda mano, seguía comprando mi café en el mismo puesto de la esquina donde la señora Lupita me conocía desde mis días de estudiante. No era falsa modestia. Era supervivencia emocional. Había visto lo que el dinero hacía a las personas, cómo cambiaba su forma de mirarte, cómo convertía las relaciones en transacciones, cómo la gente empezaba a medir tu valor por el tamaño de tu cuenta bancaria en lugar de por el contenido de tu carácter. Fue en ese contexto, en esa época de mi vida donde todo crecía pero nada se mostraba, cuando conocí a Sofía Mendoza. Estaba sentado en el Café Avellaneda, un lugar pequeño y destartalado en la colonia Roma que servía el mejor café de olla de la ciudad, revisando reportes financieros en mi laptop. Ella entró con el cabello mojado por la lluvia, buscando refugio más que cafeína, y se sentó en la mesa junto a la mía porque era la única disponible. No hablamos de inmediato. Pasaron tal vez 15 minutos de silencio cómodo, del tipo que solo existe entre extraños que respetan el espacio del otro. Luego, sin razón aparente, ella volteó y me preguntó qué estaba leyendo con tanta concentración. Le dije que eran números aburridos, cosas de trabajo. Ella sonrió y respondió que los números nunca eran aburridos, que cada cifra contaba una historia humana si sabías cómo leerla. Esa frase me desarmó. Pasamos las siguientes 2 horas conversando sobre todo y sobre nada, sobre libros, sobre la ciudad, sobre lo difícil que era encontrar autenticidad en un mundo obsesionado con las apariencias. Cuando nos despedimos, intercambiamos números. No me preguntó a qué me dedicaba ni dónde vivía.
Y yo no pregunté nada tampoco. Las siguientes semanas fueron un descubrimiento lento y hermoso. Sofía trabajaba como psicóloga infantil en una fundación de la colonia Doctores, atendiendo niños de familias de bajos recursos que habían vivido traumas. Me contó que había estudiado en universidades privadas, que su familia tenía dinero, pero que ella había elegido conscientemente vivir de forma sencilla porque los lujos le parecían vacíos. Decía que el privilegio sin propósito era una maldición, y que prefería una vida con significado antes que una vida con comodidades huecas. Yo escuchaba esas palabras y sentía algo que nunca antes había experimentado, la certeza absoluta de haber encontrado a alguien que entendía el mundo de la misma forma que yo. Durante nuestros primeros meses juntos, caminábamos por las calles de Coyoacán los domingos, comíamos tacos en puestos callejeros, íbamos al cine en horarios de descuento. Ella nunca cuestionó mi estilo de vida porque era idéntico al suyo. Cuando le dije que trabajaba como consultor financiero independiente, lo cual era técnicamente cierto, asintió sin mayor interés. El dinero simplemente no era un tema entre nosotros. Hablábamos de literatura, de justicia social, de los niños que ella atendía, de las desigualdades estructurales que mantenían a millones de mexicanos atrapados en ciclos de pobreza. Sofía tenía una sensibilidad moral que me conmovía profundamente, una incapacidad casi física de ignorar el sufrimiento ajeno. Un año después de conocernos, le propuse matrimonio en ese mismo Café Avellaneda donde nos habíamos conocido. No hubo anillo de diamantes ni rodilla en el suelo frente a multitudes. Simplemente le tomé las manos por encima de la mesa manchada de café y le dije que quería pasar el resto de mi vida a su lado, construyendo algo real, algo que importara más allá de nosotros mismos. Ella lloró y dijo que sí, y nos abrazamos mientras la señora del café nos regalaba pastel de 3 leches para celebrar. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia civil íntima, solo con algunos amigos cercanos y mi familia. Los padres de Sofía no asistieron. Ella me explicó que su relación con ellos era complicada, que habían tenido diferencias irreconciliables sobre cómo vivir, sobre qué significaba una vida valiosa. Me dijo que don Ricardo y doña Valentina eran personas obsesionadas con el estatus, con las apariencias, con el que dirán de los círculos de San Ángel. Cuando Sofía decidió trabajar con niños pobres en lugar de administrar los negocios familiares, cuando se mudó a un departamento sencillo en lugar de quedarse en la mansión, cuando empezó a salir con hombres que ellos consideraban inapropiados, la relación se fracturó. Sofía me contó todo esto con tristeza pero sin amargura, como quien ha hecho las paces con una pérdida inevitable. Lo que Sofía no sabía, lo que nadie sabía, era que yo conocía muy bien la Corporación Mendoza, el imperio empresarial de su padre. No solo la conocía. La había salvado. 2 años antes de conocer a Sofía, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra por malas inversiones y deudas acumuladas, yo había comprado el 67% de sus acciones a través de estructuras offshore en las Islas Caimán. Lo hice de forma completamente anónima, operando bajo el nombre de Inversiones Tormenta del Pacífico, una entidad legal que nadie podía rastrear hasta mí. No lo hice por altruismo ni por estrategia romántica, en ese entonces ni siquiera conocía a Sofía. Lo hice porque los números tenían sentido, porque la empresa tenía activos valiosos mal administrados, porque vi potencial donde otros vieron ruinas. Durante los siguientes años, desde las sombras, inyecté capital cuando fue necesario, bloqueé decisiones ruinosas del consejo directivo, aprobé expansiones estratégicas que nadie más quería respaldar. Don Ricardo Mendoza creía que un grupo anónimo de inversionistas europeos había salvado su empresa. Nunca supo que era un hijo de taxista de Naucalpan quien sostenía su imperio. Y yo nunca tuve intención de decírselo. El anonimato era mi protección, mi forma de operar sin que el dinero contaminara mis relaciones, sin que las personas me trataran diferente por lo que tenía en lugar de por quién era. Pero mantener ese secreto significaba vivir dividido. Significaba que cada vez que Sofía me abrazaba en nuestro departamento pequeño, yo cargaba con el peso de una mentira por omisión. Significaba que cuando ella me decía lo orgullosa que estaba de que viviéramos con integridad, yo tenía que tragarse la verdad de que poseía más dinero del que ella podría imaginar. No era una mentira maliciosa. Era una mentira protectora. Pero seguía siendo una mentira. Y las mentiras, sin importar que tan bien intencionadas sean,
siempre cobran su precio. Durante 5 años de matrimonio, evité cualquier encuentro con los padres de Sofía. Ella nunca insistió. De hecho, parecía aliviada de mantener esos dos mundos separados, su vida conmigo y la familia que la había decepcionado tanto. Pero hace 3 semanas, eso cambió. Sofía llegó a casa llorando, con los ojos hinchados y la voz quebrada. Me senté junto a ella en el sofá y esperé en silencio hasta que pudo hablar. Finalmente, entre sollozos, me contó que su madre había llamado exigiendo que nos reuniéramos para una cena formal en la mansión familiar. Doña Valentina le había dicho que era una cuestión de honor, que después de 5 años era inaceptable que no hubieran conocido oficialmente al esposo de su hija, que la familia Mendoza tenía estándares que mantener. Sofía me suplicó que aceptara. Me dijo que sabía que sería incómodo, que sus padres podían ser crueles y prejuiciosos, pero que tal vez si me conocían, si veían cuánto nos amábamos, algo en ellos podría ablandarse. Me pidió que lo hiciera por ella, solo una vez, y luego podríamos volver a nuestra vida tranquila. Mientras la escuchaba, sentí una mezcla compleja de emociones. Parte de mí quería protegerla de esa experiencia, sabiendo que probablemente terminaría en humillación. Parte de mí sentía curiosidad mórbida por ver hasta dónde podía llegar el clasismo de esa gente. Y otra parte, una parte más oscura que no me gustaba reconocer, quería presenciar el momento en que tendrían que enfrentar su propia hipocresía. Acepté ir. Le dije a Sofía que lo haría por ella, que aguantaría lo que fuera necesario porque la amaba. Pero internamente tomé otra decisión. Decidí que no solo iría a esa cena. Iría preparado para observar, para medir, para entender realmente con qué clase de personas estaba tratando. Y si cruzaban cierta línea, si demostraban ser tan viles como sospechaba, entonces tal vez había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz, no por venganza, sino por honestidad. Porque después de 5 años viviendo en las sombras de mi propio éxito, empezaba a cansarme del peso de los secretos. Los días previos a esa cena los pasé en una especie de calma tensa. Seguí con mi rutina normal, revisando portafolios de inversión desde mi laptop en el departamento, tomando café en el puesto de Doña Lupita, escuchando a Sofía hablar sobre los avances de los niños en terapia. Pero por dentro estaba preparándome para algo que intuía sería definitorio. No tenía un plan específico. Solo tenía la certeza de que esa noche revelaría verdades importantes, sobre ellos, sobre mí, sobre el tipo de hombre que quería ser. Sofía notó mi silencio pero lo interpretó como nerviosismo. Una noche, acostados en la oscuridad, me acarició el cabello y me susurró que no me preocupara, que sin importar lo que sus padres dijeran o hicieran, ella me amaba exactamente como era. Esas palabras me partieron el corazón porque eran sinceras, pero también porque se basaban en una versión incompleta de quien yo era. Me pregunté si me seguiría amando cuando supiera toda la verdad. Me pregunté si el hombre que ella amaba, el consultor modesto, el compañero sencillo, sobreviviría a la revelación del inversionista multimillonario que se escondía detrás de esa fachada. El viernes llegó envuelto en lluvia. Nubes grises cubrían la Ciudad de México desde el amanecer, y para la tarde, cuando nos preparábamos para ir a San Ángel, el cielo se había abierto en una tormenta persistente que convertía las calles en espejos oscuros. Sofía se vistió con un vestido negro sencillo pero elegante, se recogió el cabello en un moño bajo, se puso los aretes de plata que le había regalado en nuestro primer aniversario. La vi maquillarse frente al espejo del baño y noté cómo le temblaban ligeramente las manos al aplicarse el rímel. Estaba nerviosa. Tal vez más nerviosa que yo. Me puse mi único traje, un traje gris oscuro que había comprado en Liverpool hacía 3 años, bien cortado pero lejos de ser lujoso. Mis zapatos eran de piel pero estaban desgastados por el uso. Mi reloj era un Casio de $50. Todo en mi apariencia gritaba, clase media esforzada, lo cual era exactamente la impresión que había cultivado durante años. Antes de salir, Sofía me tomó de las manos y me miró con esos ojos cafés que me habían enamorado desde el primer día. Me dijo, con voz suave pero firme, que sin importar lo que pasara esa noche, ella estaba de mi lado. Que sus padres podían ser difíciles, pero que nuestro amor era más fuerte que cualquier juicio que pudieran emitir.
Asentí y la besé en la frente, guardándome para mí mismo la pregunta que me quemaba por dentro: ¿seguirías estando de mi lado si supieras quién soy realmente? Conduje mi Jetta viejo bajo la lluvia, las escobillas del limpiaparabrisas luchando contra el agua que caía sin pausa. Sofía iba callada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana las calles iluminadas por faroles que se reflejaban en los charcos. Cuando entramos a San Ángel, el vecindario cambió dramáticamente, de edificios modestos a mansiones coloniales con jardines inmensos protegidos por rejas de hierro forjado. La casa de los Mendoza estaba al final de una calle privada, una construcción de 2 pisos con fachada de cantera rosa, ventanas enormes con marcos de madera tallada, y un jardín frontal que parecía sacado de una revista de arquitectura. Estacioné mi carro usado junto a un BMW y un Mercedes que brillaban incluso bajo la lluvia. El contraste era deliberadamente humillante. Un empleado con uniforme nos abrió la puerta principal. Entramos a un recibidor de techos altos con un candil de cristal cortado que debía costar más que el carro en el que habíamos llegado. El piso era de mármol italiano, con vetas doradas. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo mexicano. Reconocí un Toledo original, un Cuevas, una pieza de Leonora Carrington. Todo gritaba dinero viejo, buen gusto cultivado, poder económico transmitido por generaciones. Excepto que yo sabía la verdad: sin mi intervención financiera anónima, esta casa habría sido rematada por los bancos hace años. Don Ricardo Mendoza apareció desde un estudio lateral. Era un hombre de 62 años, alto, de espalda recta, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y un bigote cuidadosamente recortado. Vestía un suéter de cachemira sobre una camisa Oxford, pantalones de vestir impecables, zapatos italianos que brillaban como espejos. Me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa de político, de hombre acostumbrado a fingir cordialidad mientras calcula el valor de la persona frente a él. Su apretón de manos fue firme pero frío, un gesto mecánico sin calidez alguna. Me miró de arriba abajo en una evaluación que no se molestó en disimular, y pude ver el desprecio formándose detrás de su expresión cortés. Doña Valentina descendió por la escalera principal como si estuviera haciendo una entrada escénica. Era una mujer de 58 años que se mantenía impecable a base de cirugías discretas, tratamientos faciales caros y una rutina de ejercicio disciplinada. Llevaba un vestido de seda color vino, joyas de oro que brillaban contra su piel bronceada, un perfume francés tan penetrante que llegó antes que ella. Me saludó extendiendo apenas las puntas de los dedos, como si tocarme completamente fuera una contaminación. Sus ojos se detuvieron en mis zapatos gastados con una expresión que podría describirse como asco apenas contenido. No dijo que era un placer conocerme. Simplemente murmuró un saludo cortés y volteó hacia Sofía para darle un beso en la mejilla que pareció más castigo que afecto. Nos guiaron al comedor, una sala enorme dominada por una mesa de caoba para 16 personas, aunque esa noche solo éramos 4. La mesa estaba puesta con vajilla de porcelana china, copas de cristal baccarat, cubiertos de plata con el escudo de armas de la familia Mendoza grabado en los mangos. Había 3 arreglos florales elaborados distribuidos a lo largo de la mesa, orquídeas blancas y follaje exótico que probablemente costaba más que el alquiler mensual de muchas familias mexicanas. Todo estaba diseñado para intimidar, para recordarle al visitante de clase inferior cuán lejos estaba de ese mundo. Me senté donde me indicaron, frente a don Ricardo, con Sofía a mi lado y doña Valentina en el otro extremo. 2 empleados comenzaron a servir la cena, 5 tiempos preparados por un chef particular. Comenzamos con un consomé de langosta servido en tazones de porcelana delicada. Luego vino una ensalada de arúgula con pera caramelizada y queso de cabra. El plato principal fue medallones de filete con reducción de vino tinto y puré de papa trufado. Cada bocado era exquisito, cada presentación era perfecta. Y cada minuto que pasaba sentía más como un interrogatorio que como una cena familiar. Las preguntas comenzaron sutiles, disfrazadas de conversación educada. Don Ricardo me preguntó a qué me dedicaba exactamente. Le expliqué que era consultor financiero independiente, que ayudaba a pequeñas empresas a optimizar sus inversiones y estrategias de crecimiento. Asintió con expresión condescendiente, como si le hubiera dicho que vendía seguros de puerta en puerta. Doña Valentina preguntó de dónde era mi familia originalmente.
Respondí que de Naucalpan, que mis padres trabajaron toda su vida para darme educación. Ella hizo un gesto con la mano como espantando una mosca, un gesto diminuto pero devastador en su desprecio casual. Luego las preguntas se volvieron más directas, más invasivas. Don Ricardo me preguntó, mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica, cuánto ganaba mensualmente. La pregunta flotó en el aire como una nube tóxica. Sofía se tensó a mi lado, su mano buscando la mía por debajo de la mesa. Respondí con vaguedad que dependía del mes, que el trabajo independiente tenía sus altibajos pero me permitía vivir cómodamente. Don Ricardo soltó una risa breve, desprovista de humor, y dijo que vivir cómodamente significaba cosas muy diferentes para personas diferentes. Doña Valentina se unió al ataque con la elegancia cruel de quien ha perfeccionado el arte de la humillación sutil. Comentó que Sofía había crecido con ciertas expectativas, ciertos estándares de vida que no se podían ignorar simplemente por amor juvenil. Dijo que el amor era maravilloso, por supuesto, pero que también era importante la estabilidad financiera, la capacidad de proveer, la seguridad de un futuro sólido. Mientras hablaba, me miraba como si yo fuera un experimento fallido, algo pintoresco pero fundamentalmente inadecuado. Sofía intentó defendernos, su voz temblando de frustración y vergüenza, pero sus padres la silenciaron con gestos paternales que decían: los adultos están hablando. Yo permanecí tranquilo durante todo esto. No por cobardía, sino por curiosidad. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Quería medir la profundidad de su crueldad, la extensión de su clasismo. Cada pregunta invasiva, cada comentario despectivo, cada mirada de superioridad era una confirmación de lo que ya sospechaba: estas personas no amaban a su hija, la poseían. No les importaba su felicidad, les importaba su conformidad con los estándares que ellos habían establecido. Sofía era para ellos un activo familiar que había sido malversado, una inversión que estaba produciendo retornos inaceptables. Entre el plato principal y la sobremesa, hubo un momento de silencio tenso. Los empleados retiraron los platos sucios. Don Ricardo limpió sus labios con una servilleta de lino bordada. Valentina tomó un sorbo de vino tinto carísimo y dejó la copa sobre la mesa con un suave tintineo. Entonces don Ricardo intercambió una mirada con su esposa, una mirada cómplice, calculada, que había sido ensayada previamente. Fue en ese instante que supe que lo que venía a continuación era el verdadero propósito de esta cena. Todo lo anterior había sido preludio. Don Ricardo se aclaró la garganta y se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando esa postura paternal que los hombres ricos usan cuando están a punto de hacer un favor que creen magnánimo. Abrió el cajón lateral de un aparador cercano y sacó un sobre grueso de color manila. Lo deslizó por la superficie pulida de la mesa de mármol, y el sobre viajó lentamente hacia mí con un sonido suave que pareció amplificarse en el silencio de la habitación. Se detuvo justo frente a mi plato vacío. Lo que vino después fueron palabras que he repetido en mi mente 1000 veces desde esa noche, palabras que quedaron grabadas en mi memoria con la claridad brutal de las grandes humillaciones. Don Ricardo me miró directamente a los ojos, con esa mezcla de condescendencia y falsa amabilidad que solo los verdaderamente crueles pueden perfeccionar, y comenzó a hablar con voz pausada, como si me estuviera explicando algo a un niño que no entiende cómo funciona el mundo. Me dijo que parecía un buen muchacho. Honesto, trabajador, bien intencionado. Que no dudaba de que mis sentimientos por Sofía fueran sinceros. Pero luego su tono cambió, volviéndose más pragmático, más frío. Dijo que teníamos que ser realistas, que el amor no era suficiente para construir una vida, que Sofía merecía ciertas cosas que yo simplemente no podía darle. Que dentro de ese sobre había un cheque por $500.000, más dinero, enfatizó con una sonrisa cruel, del que yo vería en toda mi vida. Que también incluía documentos de divorcio ya preparados por sus abogados, listos para ser firmados. Todo lo que tenía que hacer era tomar ese sobre, firmar los papeles, y desaparecer de la vida de su hija. Dijo que sería lo mejor para todos. Que Sofía eventualmente lo superaría y encontraría a alguien de su propio nivel, alguien que pudiera ofrecerle el tipo de vida que merecía. Que yo podría usar ese dinero para empezar una vida nueva, tal vez invertirlo en mi negocio, comprar una casa decente, encontrar a alguien más adecuado para mí.
Que era una solución civilizada para una situación incómoda. Que todos saldrían ganando si yo simplemente aceptaba la realidad de mi lugar en el mundo. Mientras hablaba, observé a Sofía. El color había drenado completamente de su rostro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Sus labios temblaban mientras susurraba palabras en español que salieron rotas y desesperadas. Le dijo a su padre cómo podía hacer esto, cómo podía ser tan cruel, tan despiadado. Intentó levantarse de la mesa pero su madre le puso una mano firme en el hombro, manteniéndola sentada. Doña Valentina le dijo a Sofía, con voz calmada y venenosa, que dejara de hacer un drama, que esto era un asunto entre hombres, que ya había llegado el momento de que dejara de jugar a ser pobre y volviera a la realidad. Don Ricardo levantó su mano exigiendo silencio, un gesto autoritario que había perfeccionado en décadas de dirigir empresas y controlar personas. Sofía se quedó callada, ahogándose en su propio llanto, mirándome con ojos suplicantes que parecían pedirme que huyéramos de ahí inmediatamente. Pero yo no me moví. Me quedé sentado, mirando ese sobre que descansaba frente a mí como una serpiente enroscada. Y en ese momento, en ese instante de claridad absoluta, supe que había terminado de jugar. Durante 5 años había vivido escondido detrás de una fachada de modestia. Había mantenido mi verdadera identidad en secreto porque quería proteger mi relación con Sofía del veneno que el dinero podía inyectar en las relaciones humanas. Pero ahora, sentado en esa mesa, viendo a la mujer que amaba destrozada por la crueldad casual de sus propios padres, viendo a esos dos monstruos vestidos de diseñador intentar comprar su salida de un problema que ellos mismos habían creado con su clasismo tóxico, entendí que el secreto había dejado de protegernos. El secreto se había convertido en otra forma de mentira, y las mentiras, sin importar que tan bien intencionadas, siempre terminan haciendo más daño que la verdad. El silencio que siguió a la oferta de don Ricardo fue denso como el agua. Podía escuchar la lluvia golpeando contra las ventanas, el tic-tac distante de un reloj de péndulo en algún pasillo de la mansión, la respiración entrecortada de Sofía mientras intentaba controlar su llanto. Doña Valentina me observaba con una expresión de aburrida expectativa, como si estuviera esperando que agradeciera la generosidad de su oferta antes de tomar el sobre y salir por la puerta trasera como un empleado despedido con indemnización. Miré el sobre. Luego miré a don Ricardo. Luego miré a Sofía, que me observaba con una mezcla de horror, vergüenza y súplica silenciosa de que saliéramos de ahí inmediatamente. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí, no de rabia, sino de cansancio. Cansancio de vivir dividido. Cansancio de cargar con secretos que pesaban como piedras. Cansancio de proteger a personas que no lo merecían del conocimiento de quien realmente tenía el poder en esa habitación. Saqué mi teléfono celular del bolsillo interior de mi saco. Don Ricardo frunció el ceño, confundido por el gesto. Busqué en mis contactos hasta encontrar el número de mi abogado principal, el licenciado Ramírez, un hombre de 60 años que había manejado mis asuntos legales y financieros durante la última década con discreción absoluta. Marqué y puse el teléfono en altavoz, colocándolo sobre la mesa de mármol junto al sobre que todavía no había tocado. El teléfono sonó 3 veces antes de que respondiera. La voz del licenciado Ramírez sonó clara a través del altavoz, profesional pero con un toque de preocupación por la llamada a esa hora. Me saludó con la formalidad de siempre, preguntándome si todo estaba bien. Respiré profundo y hablé con una calma que contrastaba con el caos emocional que sentía por dentro. Le dije que necesitaba que convocara una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la Corporación Mendoza para el lunes siguiente a las 9 de la mañana. Que había llegado el momento de ejercer mis derechos como accionista mayoritario y asumir públicamente mi posición en la empresa. Que después de 8 años operando en el anonimato, había decidido que era hora de que mi identidad se hiciera pública. El licenciado Ramírez guardó silencio por un segundo, procesando lo que acababa de escuchar, y luego confirmó que se encargaría de todo inmediatamente. Colgué el teléfono. El silencio que siguió fue absoluto. Don Ricardo me miraba con el ceño fruncido, como si estuviera tratando de descifrar un acertijo que no tenía sentido. Doña Valentina había dejado de fingir desinterés y ahora me observaba con genuina confusión. Sofía se había quedado completamente inmóvil,
con las lágrimas todavía brillando en sus mejillas pero con una expresión de total incomprensión en el rostro. Fue don Ricardo quien finalmente habló, su voz cargada de irritación apenas contenida. Me preguntó qué clase de broma estúpida era esa, que pretendía lograr con ese teatrito ridículo. Le dijo a Sofía que su esposo estaba desesperado, que era patético ver a un hombre inventar fantasías para evitar enfrentar la realidad de su mediocridad. Doña Valentina se rió, una risa breve y cruel que sonó como vidrios rompiéndose. Dijo que había visto muchas cosas en su vida, pero que un consultor financiero fracasado haciéndose pasar por inversionista importante era una nueva experiencia incluso para ella. Abrí mi cartera de piel gastada y saqué una tarjeta que mantenía guardada en un compartimento secreto, una tarjeta que nunca había mostrado a nadie excepto a empleados bancarios de alto nivel. Era mi tarjeta privada del JP Morgan Private Bank, completamente negra, hecha de metal, con mi nombre grabado en letras plateadas. Esa tarjeta no se podía solicitar, no se podía comprar. Solo se emitía por invitación a clientes con activos líquidos superiores a los 100 millones de dólares. La coloqué sobre la mesa, junto al sobre que todavía no había tocado, el contraste entre ambos objetos era casi poético. Don Ricardo se inclinó para mirarla más de cerca, y pude ver el momento exacto en que el reconocimiento golpeó su rostro. Él había intentado obtener una de esas tarjetas durante años, había sido rechazado repetidamente porque sus activos, aunque considerables, no alcanzaban los niveles requeridos. Pero ahí estaba, sobre su propia mesa, en manos del yerno que acababa de intentar comprar con $500.000. La ironía era tan brutal que casi podía saborearla. Hablé con voz tranquila, sin rabia, solo con la firmeza de alguien que ha decidido que las mentiras terminan ahora. Le agradecí a don Ricardo por su generosa oferta de $500.000, pero le expliqué que esa cantidad no cubría ni los intereses diarios que generaban mis inversiones. Que mientras él pensaba que estaba hablando con un consultor financiero modesto, estaba sentado frente al hombre que había salvado su empresa de la ruina completa no una sino 3 veces en los últimos 8 años. Le dije que ese inversionista fantasma del que tanto había hablado en entrevistas, ese grupo anónimo de capital europeo que había inyectado millones cuando los bancos le habían cerrado todas las puertas, ese misterioso benefactor que había aprobado la expansión a Sudamérica cuando todos los demás miembros del Consejo votaron en contra, ese era yo. Que a través de estructuras offshore perfectamente legales, yo controlaba el 67% de las acciones de la Corporación Mendoza. Que técnicamente, durante los últimos 8 años, él había estado trabajando para mí sin saberlo. La cara de don Ricardo pasó por varias etapas en cuestión de segundos. Primero incredulidad total, luego confusión mientras su mente intentaba procesar lo imposible, luego el inicio de una comprensión horrible mientras conectaba hechos que nunca antes había relacionado. Doña Valentina había dejado caer su copa de vino, y el líquido rojo se expandía sobre el mantel blanco como una herida abierta, pero ella ni siquiera lo notaba. Estaba mirándome como si fuera un fantasma, como si la realidad se hubiera fracturado frente a sus ojos. Y Sofía. Mi Sofía. Ella me miraba con una expresión que nunca olvidaré mientras viva. No era rabia, no era alegría, no era alivio. Era algo mucho más complejo, una mezcla de shock, traición, confusión y un dolor profundo que venía de darse cuenta de que la persona con la que había compartido su vida durante 5 años era fundamentalmente diferente de quien ella creía conocer. Me miraba como si estuviera viendo a un extraño con la cara de su esposo, y esa mirada me dolió más que todas las palabras crueles de sus padres juntas. Don Ricardo recuperó el habla con dificultad, su voz saliendo áspera y quebrada. Me preguntó si era verdad, si realmente era yo quien había estado detrás de esas inversiones, quién había votado en las reuniones del Consejo a través de representantes legales, quién había impedido que vendieran la división de manufactura en Monterrey cuando él estaba desesperado por liquidez. Le confirmé cada detalle. Le dije fechas específicas, montos exactos, decisiones concretas que solo el verdadero inversionista podría conocer. Con cada confirmación, veía como su rostro se desmoronaba un poco más. Doña Valentina finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y pequeña, completamente despojada de la arrogancia que había exhibido toda la noche. Me preguntó por qué había mantenido esto en secreto, por qué había dejado que los trataran así, por qué había jugado este juego cruel.
La miré directamente y le dije que no había sido un juego. Que conocí a su hija por casualidad, que me enamoré de ella sin saber quién era su familia, y que cuando descubrí la conexión, decidí mantener mi identidad oculta porque quería proteger lo único real y genuino que había tenido en mi vida. Le expliqué que había crecido viendo lo que el dinero hacía a las personas, cómo transformaba las relaciones en transacciones, cómo la gente empezaba a valorarte por tu cuenta bancaria en lugar de por tu carácter. Que cuando conocí a Sofía, por primera vez en años alguien me vio solo como Mateo, no como el inversionista, no como el hombre rico, solo como yo. Y que eso era tan valioso, tan raro, tan precioso que estaba dispuesto a mantener mi vida dividida para preservarlo. Que cada día que pasé en ese departamento modesto, cada café que tomé en puestos callejeros, cada conversación sincera sobre justicia social y desigualdad, era real. Más real que cualquier cosa que había experimentado en el mundo del dinero. Pero ahora, les dije mirando a sus padres con una mezcla de tristeza y firmeza, ustedes habían cruzado una línea que no podía ignorar. Habían intentado comprar mi salida de la vida de su hija como si fuera un problema que se podía resolver con un cheque. Habían demostrado exactamente el tipo de crueldad moral que yo había temido toda mi vida. Y al hacerlo, habían forzado mi mano. Ya no podía seguir escondido cuando ese silencio les permitía seguir creyendo que tenían poder sobre nosotros. Don Ricardo intentó hablar, su voz ahora despojada de toda autoridad, casi suplicante. Comenzó a balbucear algo sobre malentendidos, sobre no haber sabido, sobre que las cosas se habían salido de control. Pero lo detuve levantando una mano. Le dije que no quería escuchar excusas. Que lo que había visto esa noche no era un error o una mala interpretación. Era quienes eran ellos realmente cuando pensaban que tenían todo el poder. Era su verdadera naturaleza expuesta sin el barniz de la cortesía social. Me volví hacia Sofía, que seguía sentada inmóvil, con los ojos fijos en mí pero vacíos de cualquier emoción que pudiera leer. Me levanté de la mesa y extendí mi mano hacia ella. Le dije con voz suave que era hora de irnos a casa, que teníamos mucho de qué hablar, que le debía explicaciones que debería haberle dado hace mucho tiempo. Ella miró mi mano extendida durante varios segundos que se sintieron como eternidades, y por un momento terrible pensé que no la tomaría, que el daño que había causado con mis secretos era demasiado profundo para reparar. Pero finalmente, con movimientos lentos como si estuviera en trance, Sofía puso su mano en la mía. Se levantó de la mesa sin mirar a sus padres, sin decir palabra. Caminamos hacia la salida mientras doña Valentina nos llamaba con voz cada vez más desesperada, mientras don Ricardo gritaba que esperáramos, que necesitaban hablar, que esto no podía terminar así. No nos detuvimos. No miramos atrás. El empleado nos abrió la puerta principal y salimos a la lluvia que seguía cayendo con fuerza, empapándonos en segundos. Subimos al Jetta en silencio. Encendí el motor y salí de esa calle privada mientras las luces de la mansión se hacían más pequeñas en el espejo retrovisor. Sofía no dijo nada durante todo el camino de regreso. Solo miraba por la ventana hacia la lluvia que corría por el vidrio, sus lágrimas mezclándose con las gotas de agua en su reflejo. Yo tampoco hablé. ¿Qué podía decir? Acababa de destruir dos mundos simultáneamente, el mundo falso en el que sus padres creían tener control, y el mundo que ella y yo habíamos construido juntos sobre una base de verdad parcial. Cuando llegamos a nuestro departamento, Sofía caminó directamente al dormitorio y cerró la puerta con suavidad. No con un golpe de rabia, sino con el clic silencioso de alguien que necesita espacio para procesar algo demasiado grande para entender. Me quedé sentado en la sala oscura, escuchando la lluvia golpear contra la ventana, sosteniendo mi teléfono que no dejaba de vibrar con llamadas de don Ricardo que no contesté. Y así, en la oscuridad de ese departamento modesto que pronto tendría que explicar por qué elegí, comencé a enfrentar la verdad más dolorosa de todas. Había pasado 5 años protegiéndome del dolor que el dinero podía causar en las relaciones, solo para descubrir que los secretos podían hacer tanto daño como cualquier cuenta bancaria. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá de la sala, escuchando los sonidos apagados que venían de nuestro dormitorio, Sofía moviéndose sin descanso, llorando en silencio, el crujir ocasional del colchón cuando se volteaba buscando una posición cómoda que no encontraría.
cada sonido era un recordatorio de que había roto algo fundamental entre nosotros, algo que tal vez no se pudiera reparar sin importar cuántas explicaciones diera. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, convertido en luz gris y débil por las nubes que todavía cubrían la ciudad, escuché la puerta del dormitorio abrirse. Sofía salió vestida con la misma ropa de la noche anterior, su cabello despeinado, sus ojos hinchados por las lágrimas y la falta de sueño. Se sentó en el sillón frente a mí, manteniendo esa distancia física que dolía más que cualquier grito. Me miró durante un largo momento antes de hablar, y cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba extraña, no enojada, sino hueca, como si hubiera llorado hasta quedarse sin emociones. Me preguntó si alguna vez había sido real. Si nuestro encuentro en el Café Avellaneda fue coincidencia o si había sido planeado. Si me había acercado a ella porque la amaba o porque era la hija de don Ricardo Mendoza. Si los últimos 5 años habían sido una mentira elaborada o si en algún momento, entre todas las cosas que me había callado, había habido algo genuino. Sus preguntas salieron despacio, con la precisión de alguien que había pasado toda la noche preparándolas, y cada una era como un bisturí abriendo heridas que yo había causado. Le respondí con la verdad completa por primera vez en nuestra relación. Le conté toda mi historia sin omitir nada, mi niñez en Naucalpan, las lágrimas de mi madre frente a facturas impagables, mi obsesión con entender cómo funcionaba el dinero no por avaricia sino por supervivencia. Le expliqué cómo había hecho mi fortuna, cómo había comprado las acciones de la Corporación Mendoza 2 años completos antes de conocerla, cuando ella ni siquiera era un pensamiento en mi mente. Le juré que nuestro encuentro había sido coincidencia pura, que me había enamorado de ella sin saber quién era, y que cuando descubrí la conexión semanas después, ya estaba demasiado enamorado para alejarme. Le conté que había mantenido el secreto porque tenía miedo. Miedo de que me viera diferente si supiera la verdad. Miedo de que nuestra relación se contaminara con las expectativas y complicaciones que el dinero siempre trae. Miedo de perder lo único genuino que había encontrado en mi vida adulta. Admití que había sido cobarde, que había elegido el silencio porque era más fácil que arriesgarme a una conversación que podría destruir todo lo que teníamos. Que cada día que pasaba sin decirle la verdad, la mentira se hacía más grande hasta convertirse en este monstruo que ahora nos separaba. Sofía me escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos pero impenetrables, guardando sus pensamientos detrás de una máscara de neutralidad que nunca antes había visto en ella. Cuando terminé de hablar, cuando ya no quedaban más confesiones que hacer, ella se quedó en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, con voz suave pero firme, me dijo que necesitaba tiempo. Que lo que había descubierto no era solo que yo tenía dinero, sino que durante 5 años había vivido con alguien que le había ocultado una parte fundamental de su identidad. Me explicó que ella me había dado todo de sí misma, sus miedos, sus sueños, sus inseguridades más profundas. Me había contado sobre su relación rota con sus padres, sobre su lucha por encontrar significado en un mundo obsesionado con lo material, sobre su decisión de vivir con menos para vivir con más propósito. Y yo había escuchado todo eso mientras mantenía cerrada una puerta enorme de mi propia vida. Le había pedido que confiara en mí completamente mientras yo solo le ofrecía verdades parciales. Y esa asimetría, esa falta de reciprocidad real, la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre nosotros. Sofía me dijo que se iría a quedarse con una amiga durante unos días. Que necesitaba espacio para pensar, para procesar, para decidir si podía perdonar no la riqueza, que en realidad le importaba muy poco, sino el engaño prolongado. Me dijo que me amaba, y podía ver en sus ojos que era verdad, pero que el amor no era suficiente cuando la confianza se había fracturado tan profundamente. Se levantó del sillón, empacó una pequeña maleta, y se fue sin mirar atrás, dejándome solo en un departamento que de repente se sentía vacío de todo lo que le había dado significado. Los días siguientes fueron los más oscuros que había vivido. Me quedaba sentado en ese departamento modesto que ahora se sentía como un escenario abandonado, rodeado de objetos que habían sido parte de nuestra vida compartida pero que ahora parecían reliquias de algo muerto. Mi teléfono seguía vibrando constantemente, llamadas de don Ricardo que alternaban entre súplicas desesperadas y amenazas legales vacías, mensajes de doña Valentina intentando negociar algún tipo de acuerdo de silencio,
Correos del licenciado Ramírez confirmando que la reunión extraordinaria estaba programada para el lunes. Pero nada de eso importaba. Por primera vez en mi vida adulta, el dinero y los negocios se sentían completamente irrelevantes. Había pasado años construyendo un imperio financiero, acumulando activos, tomando decisiones estratégicas que movían millones de dólares. Y en una sola noche había descubierto que todo eso no significaba nada comparado con la posibilidad de perder a la única persona que me había hecho sentir humano. El domingo en la tarde, incapaz de soportar más el silencio del departamento, salí a caminar. Mis pies me llevaron automáticamente al Café Avellaneda, ese lugar donde todo había comenzado 5 años atrás. Me senté en la misma mesa donde nos habíamos conocido Sofía y yo, pedí el mismo café de olla que había estado bebiendo aquel día lluvioso. La señora que atendía el lugar me reconoció y me saludó con calidez, preguntándome por mi esposa a quien no había visto en días. Le dije que estaba ocupada con trabajo, una mentira piadosa que se sintió diminuta comparada con las mentiras monumentales que había estado cargando. Mientras bebía mi café, pensé en todas las decisiones que me habían traído a este momento. Pensé en el chico de 19 años que había jurado que nunca dejaría que el dinero lo definiera, que usaría la riqueza como herramienta pero nunca como identidad. Había cumplido esa promesa de formas que incluso yo no había anticipado, viviendo modestamente, rechazando lujos, manteniendo mi vida privada completamente separada de mi vida financiera. Pero en algún lugar del camino, esa separación se había convertido en división, y la división se había convertido en engaño. Me di cuenta de que había estado tan obsesionado con no ser definido por mi dinero que había creado una identidad falsa. Le había mentido a Sofía no solo sobre mi cuenta bancaria, sino sobre quién era fundamentalmente. Porque el dinero, me gustara o no, era parte de mi historia. Las decisiones que había tomado, los riesgos que había asumido, la disciplina que había cultivado, todo eso era parte de quien yo era. Y al esconderlo, había escondido piezas esenciales de mí mismo. Pero también entendí que no podía cambiar el pasado. Solo podía decidir qué hacer ahora, en este momento de quiebre total. Podía seguir escondiéndome, seguir manteniendo mundos separados, seguir protegiendo mi privacidad a costa de la intimidad real. O podía elegir la vulnerabilidad completa, la honestidad total, aceptando que eso significaba arriesgarme al rechazo, al juicio, a la pérdida de la única relación que realmente importaba. Esa noche, de regreso en el departamento, tomé una decisión. Escribí una carta a Sofía, no un mensaje de texto, no un email, sino una carta manuscrita en papel que compré en una papelería cercana. En esa carta le conté cosas que nunca le había dicho. Le expliqué mis miedos más profundos, mis inseguridades sobre si era digno de amor sin mi riqueza, mi terror de convertirme en alguien definido únicamente por números en una pantalla bancaria. Le describí las noches en que me había quedado despierto a su lado, queriendo contarle todo pero paralizado por el miedo de perderla. Le confesé que había elegido el silencio egoístamente, priorizando mi necesidad de ser visto como simplemente Mateo, sobre su derecho a conocer la verdad completa. Le pedí perdón no solo por mentir, sino por haber sido tan arrogante como para creer que sabía mejor que ella qué información podía manejar. Le dije que si decidía no volver, lo entendería. Que había roto la confianza de formas que tal vez no se podían reparar. Pero que si me daba una oportunidad, pasaría el resto de mi vida siendo completamente transparente, completamente honesto, completamente vulnerable con ella. Terminé la carta explicándole que había decidido asumir públicamente mi rol como principal accionista de la Corporación Mendoza. Que ya no viviría dividido entre dos identidades. Que fuera cual fuera el futuro que eligiera, conmigo o sin mí, y yo finalmente sería completamente yo mismo. Metí la carta en un sobre, conduje hasta el departamento de su amiga, y la deslicé bajo la puerta sin tocar el timbre. Luego volví a casa y esperé, sabiendo que lo único que podía hacer ahora era darle espacio para decidir si el hombre que realmente era, con todos mis secretos revelados, con todas mis imperfecciones expuestas, era alguien con quien todavía quería construir una vida. El lunes llegó con un cielo despejado por primera vez en días. Me desperté temprano,
Me puse un traje que había comprado años atrás pero nunca había usado, un traje de diseñador italiano que había permanecido en el fondo de mi closet como evidencia de una vida que había estado evitando. Me miré en el espejo y vi a un extraño vestido con ropa cara, alguien que se parecía a los hombres de negocios que había observado en juntas del consejo a través de representantes legales pero nunca había personificado públicamente. La reunión extraordinaria estaba programada para las 9 de la mañana en las oficinas centrales de la Corporación Mendoza en Santa Fe. Llegué 15 minutos antes, subí al piso ejecutivo donde nunca antes había estado físicamente a pesar de controlar la mayoría de la empresa. El licenciado Ramírez me esperaba en la recepción, su expresión mezcla de profesionalismo y genuina preocupación. Me preguntó en voz baja si estaba seguro de querer hacer esto, si entendía que una vez que mi identidad fuera pública, no habría vuelta atrás al anonimato que había mantenido tan cuidadosamente durante 8 años. Le respondí que estaba completamente seguro. Que después de lo sucedido el viernes, había entendido que vivir escondido solo creaba más problemas de los que resolvía. Me guió hacia la sala de juntas, una habitación enorme con ventanales que daban vista al bosque de rascacielos de Santa Fe. La mesa de conferencias estaba rodeada de los 12 miembros del consejo directivo, ejecutivos mayores, inversionistas minoritarios, asesores legales. Y en la cabecera, luciendo 10 años más viejo que el viernes pasado, estaba don Ricardo Mendoza. Cuando entré, el murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Todos me miraron con confusión obvia, de este hombre joven vestido con traje caro pero desconocido para todos excepto para Ramírez. Don Ricardo me vio y su rostro palideció, la realidad de lo que estaba a punto de suceder golpeándolo nuevamente. El licenciado Ramírez tomó la palabra, explicando al consejo que estaban reunidos para recibir al accionista mayoritario de la empresa, quien había decidido finalmente revelar su identidad y asumir un rol activo en la dirección corporativa. La reacción fue inmediata, exclamaciones de sorpresa, preguntas superpuestas, miradas de incredulidad dirigidas alternativamente hacia mí y hacia don Ricardo. Ramírez distribuyó documentación legal que probaba más allá de cualquier duda mi control accionario, certificados de acciones, historiales de votaciones a través de representantes, registros de todas las inyecciones de capital que había hecho durante los últimos 8 años. Con cada página revisada, la incredulidad daba paso a una comprensión atónita. Tomé asiento en la cabecera opuesta a don Ricardo y hablé por primera vez ante ese grupo. Les expliqué mi historia con honestidad brutal, cómo había construido mi fortuna desde cero, cómo había visto potencial en la Corporación Mendoza cuando estaba al borde del colapso, cómo había decidido invertir de forma anónima para evitar complicaciones políticas y sociales. Les dije que durante 8 años había guiado la empresa hacia la rentabilidad sostenida, que cada decisión importante que habían implementado había contado con mi aprobación silenciosa. Pero también les dije algo más. Les expliqué que mi anonimato había terminado no por ambición corporativa, sino por una crisis personal que me había enseñado el costo real de vivir dividido entre identidades. Que había aprendido dolorosamente que los secretos, sin importar que tan bien intencionados, siempre terminaban destruyendo exactamente lo que buscaban proteger. Que iba a asumir mi posición públicamente porque había decidido vivir con integridad completa, incluso si eso significaba volverme vulnerable de formas que nunca antes había permitido. Don Ricardo finalmente encontró su voz, quebrada y pequeña. Frente a todo el consejo directivo, hizo algo que probablemente nunca antes había hecho en su vida, se disculpó. Me pidió perdón por haberme juzgado sin conocerme, por haber intentado comprar mi salida de la vida de su hija, por haber demostrado exactamente el tipo de clasismo tóxico que él siempre había negado poseer. Sus palabras salieron con dificultad, raspadas por el orgullo herido pero sinceras en su humillación. Le miré y sentí algo inesperado, no satisfacción por su caída, sino una tristeza profunda por todo el dolor innecesario que nuestros orgullos mutuos habían causado. Le dije que aceptaba su disculpa, pero que quien realmente merecía escucharla era su hija. Que Sofía había pasado años intentando construir una vida basada en valores en lugar de apariencias, y que sus padres habían respondido tratando de comprar su felicidad como si fuera una transacción comercial. Que si realmente quería reparar algo, tenía que empezar por reconocer ante ella su profundo error. La reunión continuó durante 2 horas más, discutiendo estructuras de gobierno corporativo, responsabilidades de gestión, estrategias futuras.
Pero mi mente estaba en otro lugar, preguntándome si Sofía había leído mi carta, si significaba algo para ella, si alguna vez volvería a casa. Cuando terminó la junta, rechacé todas las invitaciones a almuerzos ejecutivos y reuniones de seguimiento. Conduje de regreso a Polanco, a ese departamento modesto que ahora sentía más vacío que nunca. Abrí la puerta y me detuve en seco. Sofía estaba ahí, sentada en el sofá con mi carta abierta en sus manos, sus ojos rojos pero secos, su expresión seria pero no cerrada. No corrimos el uno hacia el otro como en las películas. No hubo abrazos dramáticos ni declaraciones grandiosas. Simplemente nos sentamos juntos en ese sofá donde habíamos pasado tantas noches viendo películas, leyendo libros, construyendo una vida que ahora teníamos que reconstruir sobre cimientos más honestos. Sofía habló primero, su voz suave pero clara. Me dijo que había pasado los últimos días procesando no solo la revelación del dinero, sino todo lo que significaba sobre nuestra relación. Que había estado furiosa, herida, confundida. Pero también había pasado tiempo reflexionando sobre sus propios secretos, sus propias medias verdades. Me recordó que durante años ella tampoco me había contado completamente sobre su familia, que había minimizado el nivel de riqueza de sus padres, que había presentado su separación de ellos como algo más filosófico que visceral. Me explicó que se había dado cuenta de que ambos habíamos estado protegiendo versiones de nosotros mismos que creíamos más aceptables, más dignas de amor. Que ella había escondido sus raíces de privilegio porque le daban vergüenza, mientras yo escondía mi riqueza por razones similares. Que ambos habíamos creado personas parciales en lugar de arriesgarnos a la vulnerabilidad completa que el amor real requiere. Pero luego, con lágrimas finalmente comenzando a rodar por sus mejillas, me dijo que mi carta había sido la primera cosa completamente honesta que le había dado en años. Que verme asumir públicamente mi identidad, arriesgando mi privacidad y mi comodidad por simple integridad, le había mostrado algo sobre mi carácter que ninguna cantidad de mentiras bien intencionadas podría esconder. Que había decidido que prefería un futuro construido sobre verdad dolorosa que un pasado construido sobre mentiras cómodas. Le pregunté si podía perdonarme, sabiendo que no merecía su perdón pero necesitando desesperadamente escucharlo. Ella me tomó las manos y me dijo que el perdón era un proceso, no un momento. Que llevará tiempo reconstruir la confianza que había roto. Que tendríamos que aprender a ser completamente honestos el uno con el otro, incluso cuando esa honestidad fuera incómoda o arriesgada. Pero que estaba dispuesta a intentarlo porque finalmente estaba conociendo al hombre real detrás de las máscaras, y ese hombre, imperfecto, asustado, pero genuinamente arrepentido, era alguien con quien todavía quería construir una vida. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción lento y deliberado. No hubo una reconciliación inmediata, de esas que se resuelven con un abrazo y una promesa vacía. El daño que el secreto había causado en Sofía no era superficial, era una grieta en los cimientos de su realidad. Ella había regresado al departamento, pero durante los primeros días, el silencio que habitaba entre nosotros era diferente al de antes. Ya no era un silencio de complicidad, sino un silencio de evaluación. Ella me observaba como si estuviera aprendiendo a leer un nuevo idioma, tratando de reconciliar al Mateo que preparaba café por las mañanas con el hombre que, con una sola llamada en altavoz, había hecho temblar el imperio de su padre. Pasamos largas horas sentados en el sofá donde ella había llorado tras la cena en la mansión. Yo le contaba todo. No solo los números, sino el porqué. Le hablé de mis noches en Naucalpan, viendo a mi madre coser hasta que los dedos le sangraban, y de cómo juré que el dinero nunca sería mi dueño, sino mi esclavo. Le confesé que mi mayor miedo no era perder mi fortuna, sino perder la forma en que ella me miraba cuando creía que yo no tenía nada más que mis sueños. Me dolió que no confiaras en mi capacidad de amarte con todo lo que eres, Mateo, me dijo una noche, con la voz quebrada. Me hiciste sentir que mi amor era tan frágil que no soportaría el peso de tu éxito. Esas palabras fueron un puñal de realidad. Entendí que mi mentira protectora había sido, en el fondo, un acto de arrogancia. Había decidido por ella lo que podía o no manejar. Reconstruir esa confianza significaba abrir cada puerta, entregar cada llave y aceptar que, a partir de ahora, mi vida sería un libro abierto, sin notas al pie ocultas. Mientras mi vida personal intentaba encontrar un nuevo equilibrio,
El mundo exterior estallaba. El lunes siguiente a la cena, tal como lo había ordenado frente a mis suegros, asumí públicamente mi posición como accionista mayoritario de la Corporación Mendoza. La reunión en la sala de juntas de Santa Fe fue un estudio sobre la naturaleza humana. Los mismos hombres que durante años habían ignorado mis correos o me habían tratado con una cortesía distante cuando me hacían pasar por un consultor externo, ahora se inclinaban ante mí. Pero mi atención estaba fija en don Ricardo. Estaba sentado en la cabecera, luciendo 10 años más viejo, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Señores, dije, caminando hacia la ventana que daba al bosque de rascacielos, durante 8 años, esta empresa sobrevivió gracias a un fantasma. Pero los fantasmas no tienen corazón, y las empresas sí deberían tenerlo. Presenté mi plan de reestructuración. No era un plan de venganza, aunque habría sido fácil ejecutarlo. Era un plan de justicia. Anuncié que la Corporación Mendoza destinaría una parte significativa de sus utilidades anuales a crear un fondo de becas para jóvenes de Naucalpan, y que el proyecto principal sería la expansión del centro de terapia integral en la colonia Doctores, donde Sofía trabajaba. Don Ricardo intentó protestar, invocando la rentabilidad y los intereses de los accionistas. Lo miré directamente, con la misma calma que tuve cuando deslicé mi tarjeta negra sobre su mesa de mármol. Ricardo, yo soy el accionista mayoritario. Y mi mayor interés es que este apellido empiece a significar algo más que arrogancia y exclusión. Usted seguirá como presidente honorario, pero no tendrá voz en la dirección ética de esta compañía. Sus días de comprar y vender destinos ajenos han terminado. Al salir de la junta, sentí un peso inmenso desprenderse de mis hombros. Había dejado de ser un observador pasivo de mi propia vida. Había tomado el control, no por el poder, sino por la verdad. Meses después, la polvareda mediática comenzó a asentarse. Pero el perdón dentro de nuestra casa seguía siendo un edificio que se construía ladrillo a ladrillo. Sofía me pidió ir a visitar a su madre, Valentina, que se encontraba recluida en la mansión de San Ángel, evitando las miradas juiciosas de sus amistades. San Ángel lucía igual de majestuoso, pero para mí, la cantera rosa ya no resultaba imponente. Al entrar al recibidor de mármol, ya no me sentí como el invitado tolerado. Doña Valentina nos recibió con una humildad forzada. Sus joyas seguían brillando, pero sus ojos estaban apagados. Se dio cuenta de que el mundo que ella tanto valoraba, el estatus, el apellido, era una cáscara vacía que yo podía haber aplastado en un segundo si hubiera querido. Valentina, le dije, mientras tomábamos un té que sabía a derrota, nunca quise humillarlos. Solo quise que amaran a su hija por lo que ella es, no por el beneficio que podían obtener de su matrimonio. Ella no respondió, pero por primera vez en 5 años, bajó la mirada. En ese momento, entendí que la verdadera victoria no fue salvar la empresa, sino hacerles ver que su dinero no tenía poder sobre un hombre que ya lo tenía todo en el corazón de su hija. Al regresar a nuestro departamento esa noche, Sofía se detuvo en la entrada. Me miró intensamente y me preguntó si alguna vez me había arrepentido de no haber tomado aquel cheque de $500.000 y simplemente haber desaparecido. Sonreí y la abracé. Ese sobre era el precio de mi libertad, Sofía. Si lo hubiera tomado, habría aceptado que mi dignidad tenía un valor en efectivo. Al rechazarlo, me di cuenta de que mi libertad era estar aquí, en este departamento pequeño, contigo. Decidimos que no nos mudaríamos a una mansión. El dinero se convertiría en un motor silencioso para el cambio. Sofía seguiría con sus niños en la Doctores, ahora con recursos que antes solo podía soñar. Yo seguiría analizando números, pero ahora buscando historias humanas detrás de cada cifra. Ha pasado un año desde que el inversionista fantasma reveló su rostro. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro por la ventana y veo a mi madre paseando por un jardín que finalmente aceptó que le regalara. Ella no ha cambiado, sigue recordándome que la dignidad es la única moneda que no se devalúa. Sofía y yo estamos esperando nuestro primer hijo. A veces me quedo mirando su vientre y me prometo que él nunca tendrá que esconder quién es. Aprenderá que su abuelo era un taxista de Naucalpan y que su padre tuvo que aprender a vivir entre dos mundos para entender que solo hay uno que importa,
el de la integridad. La mansión de San Ángel ya no es la casa del silencio. Ahora, cuando vamos de visita, las puertas están abiertas y el aire circula libremente. Don Ricardo y doña Valentina están aprendiendo, poco a poco, a ser abuelos antes que aristócratas. Entendí que la riqueza no fue el sobre que dejé sobre la mesa de mármol, ni la tarjeta negra de metal. La verdadera riqueza fue el momento en que Sofía me tomó la mano después de saber toda la verdad y me dijo que todavía quería construir una vida conmigo. Al final, mi historia no trata sobre el éxito financiero. Trata sobre el viaje de un hombre que tuvo que ser millonario para darse cuenta de que las cosas más valiosas de la vida no tienen precio, y que el único anonimato que vale la pena conservar es aquel que nos permite ser amados por nuestra esencia y no por nuestra apariencia. El silencio ha terminado. Y en su lugar, ha quedado una melodía de honestidad que, por fin, suena a hogar.